¿Cómo les va? Buenas noches. Tenemos periodismo que cuenta para los siguientes minutos para hablar de un tema esencial de Chuquisaca, de Tarija, de Santa Cruz, de Bolivia. Bueno, para hablar de los hidrocarburos, de la alcancía del dinero de los bolivianos, estamos con gente que de verdad sabe. Es Raúl Velázquez y está con nosotros Sandra Sánchez. ¿Cómo les ha ido, señores? Buenas noches, bienvenidos. Hola Iván, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Ha sido una jornada linda aquí compartir información con Chuquisaca sobre el tema de hidrocarburos. Y nosotros les agradecemos que estén aquí, querido Raúl. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto poder compartir con ustedes, disfrutando de la capital y en este periodismo que cuenta, viniendo a contar también. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Sácame de una duda, ¿qué es la Fundación Jubileo? ¿A qué se ocupa? ¿Qué es por esencia la Fundación Jubileo? La Fundación Jubileo es una institución que está abocada a lo que es la formación y promover el debate público, la formación ciudadana y ojalá incidir, ¿no? Generar incidencia política para el cambio de políticas públicas en el país. Política, democracia, economía, ¿de qué se ocupan esencialmente? De los tres temas que tú has dicho, ¿no? De política, de economía y de la realidad social del país, ¿no? Es un análisis, investigación sobre las problemáticas políticas, sociales y económicas del país. Venimos recientemente de un conversatorio donde participaron autoridades, dirigentes, comunidad en general, y Sandra Sánchez dijo finalmente algo al terminar con broche de oro cerrando el conversatorio. Los chuquisaqueños tienen una gran oportunidad, una oportunidad de oro, una oportunidad dorada. ¿A qué te referiste? Bueno, Iván, hoy día Chuquisaca tiene el 12% de la producción de hidrocarburos, sin embargo, sabemos que debajo de su subsuelo hay un gran potencial de hidrocarburos. Y también tenemos las lecciones aprendidas de cómo usar estos ingresos cuando vayan monetizándose, ¿no? Tarija ha tenido un boom en un momento ideal, el 2014-2015 de ingresos, sin embargo no han sido aprovechados por esta región. ¿Cómo no han sido aprovechados? Si vino hasta Marco Antonio Solís, han tenido Prosol, se dice gasto o se puede decir inversión, ¿no? Mira, hoy en día tienen que endeudarse, digamos, en la gobernación, cuando la idea es que estos recursos más bien vayan a generar sectores sostenibles de la economía, que vayas a invertir estos recursos. No tenemos que olvidar que cuando hablamos de hidrocarburos es un recurso no renovable, o sea, va saliendo y no va a haber otra regeneración. Es un dinero. No es como plantar papas, no es como plantar tomates, pues, Sandra, ¿no? Exacto, lo sacas, ese dinero no vas a tener, entonces tiene que ser el dinero mejor invertido de todos los departamentos productores. Y es ahí. Acabas de decir un término, 12% participación de Chuquisaca a nivel nacional, ¿no? Sí. 12%, pero tiene un gran potencial y la oportunidad, para responder ahí tu pregunta, es que se pueden generar hoy en día estas normas de dónde van a invertir los chuquisaqueños ese dinero y generar sectores sostenibles de economía para que no lleguen a depender del gas, porque el gas es muy volátil, ¿no? Tiene el precio que no lo controlamos, tiene la demanda que tampoco la controlamos. Entonces, vivir de algo que va cambiando es peligroso y causa incertidumbre. Entonces, mejor desarrollar estos sectores que puedan ser sostenibles con el dinero de estos hidrocarburos. Cuando manifiesta Sandra, dice, tienen ingentes cantidades ahí abajo. Estoy recordando un poco los expresidentes de YPF cuando decían, ustedes viven sobre un mar de gas, ¿no? Lo dijo y lo repitió con el apoyo anclado ahí de Gazprom, incluso. ¿Es tan real esto, Raúl? Bueno, en ese momento las autoridades decían, vivimos sobre un mar de gas, pero el problema es que ustedes no lo visualizan. Ajá. Y bueno, evidentemente no lo visualizaba el país y creo que ni siquiera las autoridades de ese momento lo visualizaban, Iván, porque la clara muestra ha sido el Boyuy X2,
que fue perforado. Es el pozo, para quienes nos miran, es el pozo más profundo que se ha perforado en Bolivia, más de 8.000 metros de profundidad, y no se ha llegado a ese mar de gas. Y la clara realidad, y la muestra más clara de que no había ese mar de gas, es que la producción de gas natural, Iván, que es nuestro principal hidrocarburo explotado en el país, ha disminuido en un 29% si comparamos el 2022 con el 2015. El 2015 producíamos 60 millones de metros cúbicos por día, actualmente estamos produciendo 43 millones de metros cúbicos por día. Esto nos ha llevado a renegociar nuestros contratos de exportación porque no tenemos suficiente gas que vender, y esto se traduce en menos exportaciones y obviamente también menos regalía y menos beneficio para las regiones. Fernando Rodríguez, que participa de los conversatorios, repetía en anteriores oportunidades, en los últimos 2 encuentros no ha repetido, porque ya seguramente está cansado, está escaldado el Fernando Rodríguez en el término de que nosotros hemos tenido una gran oportunidad con el petróleo, el campo Monteagudo, Vuelta Grande, etcétera, y ahora hemos tenido también un auge de precios de los hidrocarburos durante una década, más o menos unos 2.000 millones de dólares destinados a sueldos y una burocracia. Me parece que por ahí va, Sandra, ¿no? O sea, bueno, la moraleja está no hacer lo que ha hecho Tarija y lo que hemos hecho nosotros mismos en el pasado, ¿no? Así es, ya tenemos lecciones aprendidas y ¿qué más tiene que suceder para que se tome acción en la dirección contraria? Que todos los chuquisaqueños se unan y definan en qué vamos a invertir este dinero. Claro, bueno, entiendo esa situación. Además, Raúl, acaban de designar un director del departamento de Chuquisaca, así como tiene Santa Cruz y como tiene Tarija. Por este tema político tardó la designación, qué cartas iban, cartas venían. En este momento en Chuquisaca, mira, es una vergüenza, discutiendo quién se lleva el trofeo, quién logró realmente la designación. No, es la política, es la política. ¿No sería mejor que discutamos en este momento quién va a respaldar unos cuantos geólogos, abogados, que puedan respaldar, que sea un equipo, porque no es el llanero solitario, ¿no, Raúl? No, definitivamente, Iván. Hay un dicho antiguo, ¿no es cierto? Una golondrina no hace verano. Tal cual. Y es lo que ocurre, es decir, el director, o tener un director o un miembro en el directorio de YPFB no va a transformar las cosas solamente por tener ahí a una persona, por más capacitada incluso que sea, porque tiene entre sus manos tal cantidad de información, sin ir muy lejos, un contrato, ¿no es cierto?, de exploración y explotación. El solo contrato son 100 hojas. Si a eso le sumas los informes, los estudios y demás que lo respaldan, es mucha información para una sola persona, pero además que se supone que esta persona tiene que ser una especie de bisagra entre la región, en este caso Chuquisaca, y la estatal YPFB. Él también tiene que poder traer información de YPFB y socializarla con Chuquisaca y llevar las posiciones de Chuquisaca al directorio de YPFB. Socializar con Chuquisaca? ¿Con el gobernador y sus 3 asesores? No, imagínate, tiene que ser con la sociedad, con el pueblo, que la gente que nos está viendo sepa, por ejemplo, qué ha pasado con el bloque acero, que desde hace más de 8 años lo hemos conversado contigo en más de una oportunidad y lo vemos con un gran potencial, y Inancahuazú, por ejemplo, ha resultado negativo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de información tiene que llegar a la gente. ¿Cuánta plata se va a invertir? ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuál es su plan de desarrollo de ese campo? ¿Cuánto tiempo va a tardar en producir? Bueno, hemos tenido directores y precisamente creo que esa es la función, un poquito bajar la información, no sé, a los medios de comunicación, a la gente, para que sepa el asunto. Sandra, ¿cuánto tiempo se tarda en decir la idea de la perforación hasta la exportación? No es de la noche a la mañana, desde luego, ¿eh? No, por supuesto que no. Estamos hablando que hasta llegar a unas pruebas de producción pueden haber pasado 7 años a 10 años, dependiendo si es una zona tradicional o no tradicional. Después, si las pruebas de producción son positivas, tienes que ver si hay por el gasoducto para poder sacar, llevar una planta separadora, ver si hay un mercado, y recién puedes declarar comercial, que se llama la declaratoria de comercialidad, que ese gas que está ahí es suficiente para tener una viabilidad técnica y económica para hacer el proyecto. Y ahí puede pasar 12, 14, sí, puede ser que sea poco o que no pueda sacarse. Por último, que esté entrampado y no lo pueda sacar, y ahí lo cierras. Y aún así, Iván, no te olvides, es bueno recordar que la perforación de un pozo nunca es suficiente.
Si hablamos de un área nueva, ¿Por tienes qué? que perforar un pozo para ver si hay gas o no hay gas. Ya. Una vez que encuentras ese gas y es declarado comercial el campo, tienes que perforar por lo menos 2 pozos más para delimitar y ver de qué tamaño de reservorio estamos hablando. Ya, ¿no es ya, cierto? ya. Entonces, es lamentable y es un tema en la que ojalá la gente que nos mira, hay que dejar de incurrir, ¿no es cierto? En creer a veces de forma tan ciega a los políticos, porque los políticos hacen política, perforan un pozo, están empezando a perforar el pozo y ya están anunciando producción, la regalía, cuánto le va a tocar a cada Chaya, guirnaldas, Todo. banda de músicos, Todo. ya están contando la plata, ya la están gastando. Así es. incluso. Lo que pasa, Sandra, me llama la atención este tema y cuando dices gasoducto, transporte, venta, mercados, porque se anunció varias cosas, ¿no? Venta de gas a Perú, por ejemplo, ¿no? Venta de gas a Paraguay, entre otras cosas, ¿no? Yo digo, ¿cómo llevan el gas, no? O sea, por algún lado tienen que llevar, porque no es cuestión de venta y llevas y ya está, ¿no? En nuestro caso tenemos que generar un transporte a partir de gasoductos, ya sea al Paraguay o a Perú, y eso por lo menos igual te demora unos 5 o 6. Además necesitas tener la contraparte de ese país que esté de acuerdo, ¿no? Y verlos, o sea, deberíamos haber empezado Además de largo plazo, ¿no? 5 años atrás, digamos, ya estos proyectos. Además de largo plazo, digo, porque no vas a extender un gasoducto para 6 meses de venta de gas, ¿no? Supuesto. Sería una locura una inversión supuesto. así. Bueno, Raúl, me llamó la atención tu pregunta, una pregunta demasiado obvia, pero era muy profunda. ¿Por qué preguntaste qué día es hoy? Porque hoy debería haber sido un día, bueno, es un día que está marcado en una ley, que es la ley 3740, la ley de desarrollo del sector hidrocarburos. Esta ley 3740, para quien nos mira, ha sido aprobada en agosto del 2007 y tiene un artículo, el artículo 7, que dice que YPFB está obligada a publicar la certificación de reservas hasta el 31 de marzo de cada año. Es decir, que hoy, que es 31 de marzo, deberíamos contar con una publicación de YPFB que certifique, que muestre la certificación de reservas hecha por una empresa además de prestigio internacional, que nos muestre cuántas reservas de gas hay en Chuquisaca, cuánto hay en Tarija, cuánto hay en Santa Cruz, en Cochabamba y además por campo. ¿No es cierto? Es decir, tú hace un momento decías, nos queremos ya festejar el trofeo antes de haber jugado siquiera el partido. Y evidentemente, en el caso del Margarita 10, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay toda una pelea por el tema del Margarita 10, pero ¿cuánto será realmente esa reserva? ¿Cuánta reserva tiene actualmente el campo? Bueno, el bloque Caipipendi, Margarita Huacaya. La certificación nos debería dar datos para ver cuánta reserva tenemos y que es un dato muy importante para negociar contratos de exportación, para negociar los mismos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces es un dato que debería haber sido entregado el día de hoy. La última ¿Para qué es una reserva? ¿Para qué se hace una cuantificación de reserva? No sé, tal vez es como una billetera para sacar de la billetera para ver realmente cuánto tenemos, ¿no? No, la analogía es totalmente válida, es decir, es como la gente que nos mira, debe tener una cuenta de ahorro en el banco, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Alguna vez has visto a alguien que ahorra platita en el banco? Es como que tú nunca tengas la libreta que te muestre cuánto te queda de saldo y tú creas que sigue habiendo plata ahí y le estás sacando cada mes 10 bolivianos a tus 100 pesitos que tenías ahorrado y obviamente en 10 meses eso se va a acabar si sigues sacando 10 pesitos cada mes. Entonces la certificación de reserva te debería mostrar cuánto tienes, si siguen habiendo esos 100 bolivianos de ahorro o si hay posibilidad de incrementarlos o cuánto de eso ya te has comido y te debería mostrar la obligación que tienes, ¿no es cierto? Porque sabes que tienes que sacar 10 por mes de generar nueva platita ahorrada para reponer el ahorro que has ido retirando, en este caso exploración de hidrocarburos que te permitan reponer las reservas que hemos venido consumiendo. Bueno, ¿cuál es la empresa más importante? ¿Es la cementera? ¿Es la empresa de lácteos? ¿Es la empresa cervecera? Debe ser YPFB, ¿no, Sandra? De lejos, de lejos. Bueno, Yacimientos es la que tiene a su cargo todas las actividades de del sector hidrocarburífero, desde la exploración, básicamente, y ahora incluso... Es la empresa más distribución. importante. Sí. La pregunta es, ¿de dónde sabes lo que sabes? Porque acceder a información es complicado. Acabas de largar un dato, dices que el 12% de contribución es del departamento de Chuquisaca. ¿De dónde obtienen ustedes información? Bueno, la información la obtenemos a partir del
centro de cómputo de la gobernación de Santa Cruz. Sí, definitivamente el tema de información es un reto y la información que a través de la cual Jubileo tiene acceso, y no solamente Jubileo, sino la población, es un tema tan importante, Esteban, porque la información no se genera para una ONG o se genera para una autoridad o un miembro de la asamblea, se debe generar para la población, ¿no es cierto? Y cabalmente, bueno, afortunadamente, tanto la gobernación de Tarija como la de Santa Cruz están produciendo, ¿no es cierto, Sandra, boletines mensuales de información que son públicos, es decir, el ciudadano de a pie puede acceder a través de Facebook, porque estamos... ¿Quién genera esa información, dices? La gobernación de Tarija y la gobernación de Santa Cruz. Y son informes mensuales, boletines mensuales, en el que tú puedes ver la producción. ¿Y YPFB también informa así? Lamentablemente no. La información ¿Y de Chuquisaca cómo va? ¿Tienen ustedes información de Chuquisaca? Lamentablemente la tenemos a través de estas gobernaciones de Tarija y Santa Cruz, pero no de Chuquisaca. O sea, Tarija y Santa Cruz tienen información de Chuquisaca. ¿Y Chuquisaca de dónde tendrá información? Vaya uno a saber. En teoría los cuatro, bueno, no en teoría, sino que los 4 departamentos productores de hidrocarburos, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, están conectados al sistema de información en línea de YPFB. Entonces los 4 departamentos tienen acceso a cuánto estás produciendo tus campos hoy. El tema está en que esa información no tiene que servir, como te digo, solamente para un técnico o una autoridad, sino que deberían ser hechas públicas para toda la ciudadanía. Hay iniciativas como la de Tarija o la de Santa Cruz que lo hacen. Ojalá que Chuquisaca, que tiene un centro de monitoreo ahí en la gobernación, tome el desafío, ¿no es cierto?, de hacer pública esa información para el ciudadano de a pie, que es el dueño verdadero, de acuerdo a la Constitución, de los recursos hidrocarburíferos. Bueno, Sandra, lo que teníamos entendido más o menos era que unos 2.000 millones de dólares durante el auge de los hidrocarburos, el precio de los hidrocarburos, se habían gastado en burocracia, en sueldos, contratación de gente, etcétera, porque había mucha cantidad de dinero. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestro dinero? Eso se sabe porque tienen participación las universidades, las gobernaciones, las alcaldías, los pueblos indígenas. Bueno, le echamos manos todos a regalías, IDH. ¿Se sabe realmente qué es lo que hacemos con ese dinero? No, no existen esos datos. Nosotros hemos sacado informes sobre transparencia y específicamente tenemos una capite que es el uso y destino de la renta por parte de los que son beneficiarios. Renta como dinero. Como dinero, entonces entramos a las páginas web y empezamos a revisar en qué se ha gastado este dinero y no hay ninguna información al respecto, cuáles son los proyectos o si es gasto corriente de sueldos. Por último, no tenemos estos datos. ¿Quién informa más? Porque más informes hemos tenido de el dinero que va hacia el fondo indígena, ¿no?, de ese escándalo de corrupción. ¿Es la gobernación, las gobernaciones, las alcaldías, tantas, o las universidades? ¿Quiénes informan mejor? Básicamente no hemos encontrado mucha información en ninguna de las instituciones que tú dices, mucho menos en yacimientos. La información que te dice Raúl que tenemos sobre producción es una pequeñísima parte de lo que es el sector. Claro, el sector de producción. Son contratos petroleros, el sector son planillas de cálculo de las regalías, y te están pagando, hoy en día, ¿tú estás seguro que te están pagando la regalía? No. Que es la que tienen que darte en Chuquisaca? ¿Cuánto se va al mercado nacional? ¿Cuándo se va a Argentina? ¿Cuándo se va a Brasil? No sabemos. Si está bien calculado siquiera, digamos. Eso es lo que no sabemos. Exactamente, entonces estos datos son los que tienen que estar por parte de yacimientos transparentados. Ya no es un tema de que yacimientos quieran, no, ya son estándares internacionales de empresas públicas petroleras que hoy día puedes ver en México, en Colombia, en Ecuador, que todos estos datos están en la página web, están actualizados. Además, no es que dejas de poner los 5 años, sino que están actualizados periódicamente. Es lo que se llama la transparencia activa, ¿no? Claro, pero Raúl, no tenemos información de cuánto están invirtiendo, si realmente están buscando el mar de gas que nos han prometido, digamos, del sector. Pero una vez que recibimos el dinero de regalías IDH, realmente sabemos, tenemos esa información de ese dinero que obtenemos porque este recurso se va a terminar algún rato. Sin duda.
Y aunque no se termine, Iván, había un ministro de Arabia Saudita que varias veces yo lo recuerdo, él decía, el mundo ha salido de la época de la piedra y no porque se hayan acabado las piedras, y va a salir de la era del gas y del petróleo, no porque se acabe el petróleo, sino porque el mundo va a migrar a tecnologías nuevas, a energías más limpias. Entonces, es un tema que hay que tenerlo en mente, hay que invertir, como decía Sandra, estratégicamente estos recursos. La información está, Iván, la información la tiene la gobernación. El tema está en que debe sistematizarla y darla a conocer a la gente, sin miedo. Yo entiendo que desde un punto de vista político pueden tener miedo porque además empieza un control social, ¿no es cierto? Pero de eso se trata. El funcionario público termina siendo un empleado de la población y es a la que se debe, ¿no es cierto? Entonces hay que rendir cuentas y hay que generar espacios para que haya ese control social que está en la Constitución, ¿verdad? Bueno, entonces, regalías IDH, ¿hay algún tipo... ¿Tú escuchaste algo sobre la rendición de cuentas que están un poco obligadas, estamos obligados a rendir cuentas? ¿Ahí no hay un acápite específico? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No hay ningún acápite específico y si tú vas a una rendición de cuentas, el ministro y las autoridades te dicen lo que Claro. quieren que sepas, pero tampoco tienes cómo corroborar. Te pueden decir, hemos tenido un avance en el presupuesto del 86%, por ejemplo, pero no tienes cuál era el presupuesto en la página web, no te dicen el detalle, ¿no? O sea, son todos números gruesos que no te dicen nada. Entonces, una rendición de cuentas que no te dice nada. Bueno, Raúl, escuché un término en una actividad, en un taller que hizo la Federación de Empresarios Privados. Cuidado que Margarita se puede ahogar. ¿A qué se referían con el término que mayor cantidad de agua, menor cantidad de gas? ¿Me lo podrías explicar este tema? Bueno, el problema ahí surge por el manejo mismo del pozo, por una parte, que puede, por la presión política que pueda existir, por los afanes, la urgencia además de gas natural que tiene el país, y por las prácticas obviamente que no siempre son las mejor utilizadas en la industria, podrían incurrir en que se produzca un ahogamiento, ¿no? Es decir, que entre más agua, no se controle de manera adecuada la presión, que entre más agua y el gas se haga gas. Claro, pero ¿no será que están exprimiendo mucho al campo? Porque ahora vamos a tener plata ahora, pobreza mañana, podría ser, no sé. Bueno, es un tema y va de la mano de lo que hablamos de la certificación de reservas. Margarita 10 ha sido anunciado como un nuevo reservorio por el gobierno, ¿no es cierto? Sin embargo, quedan las dudas muy razonables de varios analistas que coincidimos en que, bueno, probablemente esto pueda ser más bien un pozo de desarrollo de un reservorio que ya está siendo explotado. Para poner un ejemplo, es como que tengamos un vaso aquí de jugo, antes teníamos 2 bombillas y ahora le ponemos 3, ¿no es cierto? Ajá. Entonces nos estamos tomando el mismo vaso de jugo. Lo que dice Fernando, le están abriendo grifos, mayor cantidad de grifos. Así es. Porque se habló de un gran hallazgo de Margarita 10 y Fernando dice, bueno, con calma porque no es un gran hallazgo, es una bombilla más al vaso, ¿eh? Así es, y aún así no lo fuese, sigue siendo todavía un hallazgo no tan grande. No estamos hablando de algo tan importante como, por ejemplo, Incahuasi aquí, digamos, ¿no? Que sí ha sido importante en términos de producción. Tienes un campo que está produciendo ahorita 9 millones de metros cúbicos por día. Esto es algo que no es tan grande. Obviamente, dada la situación precaria del sector de hidrocarburos ahorita, cualquier avance, cualquier descubrimiento suma y está bien. Pero creo que es importante sincerar los datos, sincerar la realidad del sector de hidrocarburos. Esperábamos que la certificación de reservas ayude a eso. Lamentablemente seguimos con el último dato, que es del 2017. Hoy no hubo un informe nuevo, pero es un dato urgente e importante para el país. El tema de distribución de recursos económicos ha reflotado el tema porque seguramente hay regiones que sienten ello, ¿no? Monteagudo, Luis Calvo, Hernando Siles, de donde sale el gas y no llega prácticamente el desarrollo, ¿no? Ha ocurrido con Camiri, ha vuelto a ocurrir con Monteagudo. Este gran debate, ¿qué es lo que tendríamos que fijarnos? ¿Lo que hizo Tarija, lo que hizo Santa Cruz, no sé, como moraleja o recomendación, o lo que nosotros mismos hemos hecho, Sandra?
Bueno, en términos de las regiones, que es donde están los hidrocarburos, hemos tenido un gran olvido y es el desarrollo de políticas de contenido local. No está establecido en la ley de hidrocarburos del 2005, o sea que realmente hemos olvidado desarrollar esta parte que es cómo el sector hidrocarburos beneficia a estas localidades que están cerca, ¿no? Porque empiezan a generar cadenas productivas, empiezan a generar, entran a un encadenamiento con las petroleras, digamos, pero eso no ha estado establecido. Y en esta nueva oportunidad donde necesitamos reformas en la norma, tenemos que incluir este tipo de políticas de contenido local, con reglamentos, para poder dar este paso con las regiones, con las poblaciones. Claro, las regiones no pueden vender ni sándwiches a las empresas petroleras, ¿no? O sea, traen carne, traen catering, ropa de trabajo, absolutamente todo, porque además no genera fuentes de trabajo de manera masiva, ¿sí? Porque no hay estas políticas, es algo, ¿cómo te puedo decir?, integral, no solamente además poner que la empresa le comprará, sino que como Estado tenemos que garantizar de que esa población va a tener la posibilidad de hacer esos productos para la empresa petrolera, y apoyamos eso con financiamiento, con capacitación. Entonces son políticas que son integrales, que no realmente las hemos olvidado. El último tema, estimado Raúl, te agradezco mucho que estén aquí, Raúl, Sandra, para hablar con la gente, explicarle, para que podamos entender realmente este sector tan importante y tan desconocido al mismo tiempo. Una guerra podía habernos beneficiado, mira qué atroz, ¿no? Una guerra podía habernos beneficiado porque los precios se van incrementando. ¿Por qué no nos beneficia totalmente la guerra Rusia-Ucrania? Algunos no dicen guerra, otros dicen invasión, pero finalmente presionó al precio. ¿Por qué no nos beneficia? Bueno, hoy en día, Iván, a raíz de esta guerra, que coincido, es atroz en realidad esta relación, pero ha impulsado los precios del petróleo otra vez por encima de $100 el barril. Esto es importante para Bolivia porque nuestro precio de exportación de gas natural, para quien nos mira, el precio al que exportamos gas al Brasil y a la Argentina depende del precio internacional del barril de petróleo. Sube el precio internacional y también sube nuestro precio de exportación, y lo mismo cuando cae el internacional, cae el nuestro. ¿Por qué no nos beneficia como sí lo hizo entre el 2004 y el 2014, cuando igual se registraron ciclos de altos precios? El tema es que en esa época Bolivia producía mucho gas natural, estábamos hablando de cerca de 60 millones de metros cúbicos por día de gas natural. Sin embargo, actualmente el país ha bajado su producción, hemos hecho una caída de un 29% en la producción. Entonces, no nos beneficia del todo, por una parte, porque hay un incremento vía precio, pero hay una caída en la producción de un 29% que no nos permite beneficiarnos tanto como podríamos haberlo hecho. ¿Hay un beneficio por ese lado? Sí hay un beneficio, ¿no? Por el lado de las exportaciones, pero sí nos perjudica, ¿no? Nos perjudica por el lado de las importaciones, porque también ha caído la producción de hidrocarburos líquidos en el país en un 40%, y esto nos obliga a importar cada vez más diésel y más gasolina natural. Entonces, si hacemos el balance entre lo que recibimos por exportaciones y lo que gastamos por importaciones, estamos cada vez con un saldo más chiquitito, todavía positivo, pero más chiquitito para el país. Bueno, pero entonces, a ver, pusiste un ejemplo también en nuestro conversatorio de hoy día. ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina aquí en Bolivia? 3 bolivianos con 74 centavos. Ya. ¿Cuánto debería costar? Porque estamos yendo a la subvención. Así como el precio del pan de batalla es subvencionado, atención, que la gasolina, el transporte es subvencionado. ¿Cuánto debería costar ese litro de gasolina? Aproximadamente 8 bolivianos con 88 centavos. Bueno, no me vas a dejar dormir esta noche, ¿eh? Porque ese margen de error, ese margen, alguien lo tiene que pagar, porque nada es gratis en la vida, ¿eh? Así es, esos 5 bolivianos los paga el Estado, que somos todos nosotros, porque el Estado no tiene una billetera por sí sola, sino que saca ese dinero de los impuestos que paga la población, las empresas, para poder financiar esa subvención. O sea, cuando uno va al Araco alardeando su billetera, paga 100 bolivianos tanque lleno, otros 100 bolivianos te lo está pagando el gobierno. Así es, y además que hay que tomar en cuenta que esos 100 bolivianos, una cosa son los 100 bolivianos que carga el maestrito que tiene su taxi Toyota Corolla de hace varios años, pero compra esa gasolina. Y lo mismo ocurre con una persona que tiene un Mercedes-Benz último modelo de 3.000 centímetros cúbicos de cilindrada y está pagando los mismos 3 bolivianos con 74 centavos. O mi Lamborghini, digamos. Por supuesto. ¿Y cómo hacemos para que se iguale ese precio?
Mejor no lo digas porque a Evo casi le cuesta la pega, ¿ah? El año 2012 creo. 2010, se intentó 2010, justamente quitar la subvención y casi fue le complicado. cuesta la Navidad. Hay que reenfocarla, Ah, Iván. Navidad, ¿te Navidad. acuerdas, no? Así es. Y una inocentada por el 28 de diciembre, por ahí. Bueno, Sandra, te agradezco muchísimo que estés aquí y ven un poco para darnos estos datos que siempre despiertan a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván, y invitar a la población a que pueda entrar a nuestra página de jubileobolivia.org.bo. Tenemos ahí mucha información para ser descargada. Muchas gracias, querido Raúl. Gracias, Iván. Pues, Un bien. gusto poder compartir contigo y con la gente que amablemente nos mira.